Oh, ya están entrando. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos viernes 29 de octubre 2021 en la clase de materiales, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, programa Tecnología en Administración y Ejecución de Construcciones. El día de hoy nos acompaña nuestra profesora de la especialización y de la maestría en construcción sostenible de nuestra facultad, Liliana Medina Campos. Liliana lleva ya ¿cuántos años? ¿7 años? 7 años con la universidad, sí, señor. Con la universidad y precisamente les voy aquí a hablar un poco de ella, así mientras vamos recibiendo a todos los estudiantes. Liliana también tiene una maestría en Ciencias de la Tierra de la EAFIT Sí. y un curso que estás haciendo en Melbourne, ¿cierto? De Australia de cambio climático. Ya lo Ya lo haces. concluí, la formación con la Universidad de Melbourne ya la concluí. Perfecto. También para todos les cuento que ella ha trabajado con diferentes entidades con relación a procesos de medio ambiente y certificación ambiental LEED, entre otras. Actualmente también ella trabaja en el Colegio Rochester, una de las primeras instituciones que obtener la certificación LEED Gold, ¿cierto? Yes. Y también con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Yo puse aquí estas normas de etiquetado ambiental que seguramente trabajan con el Consejo Colombiano, ¿cierto? De Construcción Sostenible. No, eso es de los comités técnicos de generación de normas técnicas colombianas para el sector, con el ICONTEC. Yo soy parte del comité técnico de ICONTEC para la elaboración o adopción de normas técnicas relacionadas con sostenibilidad, y venimos trabajando. Ya se han generado muchas más de las que están allí referidas y que es parte del desarrollo de trabajo en jefatura de campo que hago con la universidad, el participar en las mesas técnicas de diferentes equipos, no solamente con el ICONTEC, con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, con la Gobernación de Cundinamarca, y hace poco estuvimos acompañando como equipo docente el proceso que se está realizando de la revisión de todo el programa Bogotá Construcción Sostenible. Interesante, bueno, muchos. Y la universidad también está participando en algunos de esos procesos, incluyendo, por ejemplo, los resultados de investigación que ella lleva, digamos, trayectoria, ¿no? Con el grupo de investigación allá de ecoedificación. Sí, con el grupo de investigación yo trabajo en la línea de análisis de ciclo de vida. Hemos trabajado aplicado al tema de materiales de construcción, específicamente en mampostería en arcilla, y recientemente estamos trabajando con todo el tema para la línea fortalecer todo el conocimiento requerido para las edificaciones neto cero a partir de energías renovables. Y con el grupo y específicamente, pues hemos tenido la oportunidad ya de tener unas publicaciones de orden internacional, un capítulo de libro para Naciones Unidas, y también un capítulo de libro que tuve la oportunidad de desarrollar con un grupo de investigación de la universidad, en su momento de la Universidad de Cambridge, actualmente quien lidera uno de los editores de la Universidad Napier en Escocia, también en temas de carbono embebido de edificaciones. Listo, muy bien. Bueno, gracias. Entonces tenemos el gusto de contar con esta invitada tan especial por su trayectoria y su conocimiento en esta clase. Agradecemos a todos los estudiantes de tercero A y tercero B en este conversatorio, como su palabra los dice, es un conversatorio para preguntarle a nuestra invitada cosas, para que ustedes si tienen dudas o a un tema en específico, ella está aquí para solucionarlo. Bueno, Liliana, entonces te doy la bienvenida. Gracias al profe Alfredo Roa, que nos acompaña el día de hoy. Alfredo, muchas gracias por
por tu participación y por dejar de tu clase, dejarlos acá venir a este espacio virtual. Profe, gracias. Creo que tiene cerrado el Va micrófono. cerrado el micrófono, profe Alfredo. Bueno, ya somos 20 estudiantes, es como si fuera grupo y medio, ¿no? Nos falta todavía 3/4 partes, pero con ellos ya. Liliana, Vale. entonces somos todo tuyo. Cuando quieras. Vale, buenas tardes para todos nuevamente. Ya escuché a Sergio respecto a en qué fase de su formación van. Bienvenidos a esta sesión. Como ya les dijeron, yo soy docente de la universidad en el programa de especialización en edificación sostenible y en la maestría en construcción sostenible. En la especialización lidero el seminario de recursos y en la maestría lidero también todo lo relacionado con el tema específico en análisis de ciclo de vida y todo lo relacionado con impactos ambientales asociados a los recursos de construcción. Llevo con la universidad desde el año 2014 y pues ha sido un proceso muy interesante. He tenido la oportunidad también de ser docente pues en otras instancias, también acompaño formación con otras universidades y pues la idea del día de hoy es darles como una idea de lo que podrían llegar a ser y esperamos realmente tengamos unos logros significativos en relación con la transformación del sector de construcción y teniendo en cuenta la necesidad que tenemos ahorita por toda la problemática de cambio climático, pero también las metas de la descarbonización de la economía en general y en ese orden de ideas, todo el sector, no solamente los procesos de diseño y constructivos, sino toda la cadena de suministros y el ciclo de vida de la edificación. Yo preparé una presentación que pues la tiene ya Sergio para compartírselas a ustedes después, para que la tengan y voy a enviarles unos documentos al profe Sergio para que también se los comparta a ustedes y sean, pues ustedes consideren, los van leyendo, es importante. Y de pronto destacar dos cosas. Una, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es en este momento la única universidad pública que forma parte del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. ¿Eso qué significa? Que es la universidad, no es la facultad, es la universidad. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, los profesores de la facultad, los estudiantes de los diferentes programas de la facultad pueden tener acceso y por ejemplo, a los beneficios de ser miembros del consejo. En ese orden de ideas, en eventos que se dan, por ejemplo, el que pasó hace poco, que es Construverde, tienen descuento por ser estudiantes, pueden aplicar a las diferentes becas por ejemplo, para eventos, para los cursos ya especializados que dicta el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, como son los cursos de formación en los diferentes sistemas de certificación en construcción sostenible que hay. También por ser parte de la universidad tienen descuentos. Entonces, en ese orden de ideas, pues es valioso que ustedes desde el pregrado sepan que el ejercicio que hicimos de que fuéramos aceptados como miembros, toda la gestión administrativa, ya que pues tenemos unos lineamientos específicos dentro de la universidad, pues hay que capitalizarlo. Entonces yo les sugiero que entre las cosas que siguen de pronto en sus redes, entren y busquen el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. De esta forma ustedes reciben información, pueden acceder y más adelante, que es todo lo que estamos ahorita gestando, que esperamos se capitalice muy pronto, esperamos que lograr unas iniciativas interesantes para el pregrado, o sea, para toda la formación de pregrado. En este momento lo estamos desarrollando con el posgrado, con los dos posgrados,
pero esperamos poder lograr que se capitalice mucho. Y en ese orden de ideas, el que seamos la única universidad pública de orden nacional, que somos miembros del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, nos permite estarnos codeando, por ejemplo, ahorita en una cátedra global de sostenibilidad que estamos desarrollando las universidades, que somos miembros del Consejo. Para esta primera versión de la cátedra estamos los Andes, la Universidad EAN, la Universidad IEA, la Universidad del Atlántico, ahora se me olvidó que es privada, pero todas universidades privadas y nosotros somos la única, pues somos la única universidad pública. Y ¿Del norte? La Universidad del Norte, norte. gracias, sí, la Universidad del Norte. Y en ese orden de ideas, pues estamos socializando, estamos capitalizando y además nos permite unos escenarios en los cuales adquirir información y generar alianzas interesantes que esperamos redunden para el bienestar de la facultad, de los programas y obviamente de ustedes, todos nuestros estudiantes. Yo he tenido ya la fortuna de tener varios egresados de pregrado de nuestra universidad en posgrado, incluso algunos de ellos ya no están aquí en Colombia, tuvieron la oportunidad de formarse, de a partir de hacer su posgrado, de emigrar, y que esa formación les capitalizara también para su proceso. Entonces, ustedes aprovechen los recursos que tienen en casa, porque toda la organización de la universidad y en la facultad y los docentes trabajamos en función de facilitarles a ustedes unos escenarios y unas dinámicas para que su formación sea de alta calidad. Dicho esto, y pues le hago el comercial porque pues tengo la fortuna de ser miembro fundador del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y en ese orden de ideas, algo de lo que siempre desde el inicio que buscamos gestar es que la calidad de la educación sea exactamente igual en todos lados en términos de la sostenibilidad y estos escenarios son los que nos permiten capitalizar eso. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya ahora sí, dicho todo eso y que han entrado más estudiantes, voy a compartirles una presentación que, como les dije, no me deja compartir porque, profe Sergio. Ah, ya, sí. Debe ser que yo soy, a ver, ¿cómo sería? Un momentico. Ya te pongo como colaboradora. Porque si quieres tú la puedes compartir, tú la tienes, si quieres tú la compartes y la... Ya, creo que ya te deja. Ah, ok, sí, ya me dejaste, Es que ahora Google Meet tiene esa funcionalidad de coanfitrión, pero ya te puse. Ok, listo. Entonces Gracias la idea, por todo lo que nos cuentas, muy importante, gracias. Bienvenido. vale, la idea cuál es que pues les voy a presentar algo que preparé para ustedes como para que nos vayamos dando una idea en términos generales. Cuando hablamos de la sostenibilidad en los materiales, ustedes ya abrieron de formación, yo no soy ni ingeniera ni arquitecta, soy bióloga y más bióloga marina, ¿no? Ustedes dirán, qué bicho tan raro, yo soy un bicho raro dentro del sector, pero este bicho raro siempre ha considerado que la transdisciplinariedad es importante y relevante para todos los procesos formativos. Cuando hablamos de materiales, siempre hablamos y pensamos es con lo que vamos a construir. Y en ese orden de ideas nunca consideramos ni el antes ni el después al proceso constructivo. Es decir, nos enfocamos en un proceso de diseño y nos enfocamos en un proceso constructivo, pero nunca pensamos en el antes y menos pensamos en el después. Es decir, cuando ya tenemos un producto realizado, un producto obtenido, que es esa edificación o esa construcción que hemos logrado. En ese orden de ideas, la conceptualización de los materiales en términos de sostenibilidad, que para nosotros, por lo menos desde como lo vemos en los posgrados de la universidad, lo referimos más desde los recursos, ya que a veces consideramos únicamente aquello que podemos instalar
pero no pensamos que una estrategia de sostenibilidad que tiene diferentes componentes o materiales se convierte en un recurso para darle un plus y lograr unos hitos a esa edificación, en el caso de las edificaciones. ¿Qué nos lleva a pensar todo eso? Pues sencillamente a pensar en que ese antes y ese después, ¿sí? Ese antes y ese después tiene unas necesidades específicas, tiene unos impactos específicos y que además de todo tiene un criterio de finitud. ¿A qué voy? Voy a considerar y plantearles una pregunta porque esto va a ser como tema de conversatorio, como bien lo dijo Sergio. Yo quiero que ustedes me cuenten, por ejemplo, en el caso alguno que abre el micrófono porque no alcanzo a ver aquí quién levante la mano o no. Si yo les digo a ustedes finitud, ¿a qué me estoy refiriendo, por ejemplo? Ahí pueden abrir los micrófonos, ¿no? Listo. Y abre alguno el micrófono. Tú sí puedes ver quién levanta la mano, yo no. Pero entonces tú vas llevando quién está participando. Bueno, Héctor, tú que tienes Abre el experiencia. micrófono, Héctor, no te dé pena. Yo no como gente. ¿No? Vuelvo y les planteo la pregunta. Otra vez que de pronto no escucharon. Bueno, adiós. Vale, les planteo nuevamente la pregunta. Cuando hablamos en términos de la construcción y de la sostenibilidad, yo les estoy refiriendo que tenemos un paradigma, una realidad que viene a ser la finitud de los materiales. ¿Ustedes qué entienden por eso? Que hay como un límite de uso, algo así. Hay un límite de uso, ok, bien. No sé quién me refirió. Valentina. Valentina, ok, gracias Valentina. Que hay un límite de uso, ok. ¿Alguien más? De pronto se refiere a materiales que no son renovables. Materiales que no son renovables. Mariana, cuando tú te refieres a renovables, ¿qué quieres decir con eso? Que, digamos, no sé cómo decirlo, como que su producción no está al nivel como del uso, es decir, tardan bastante en surgir. Ok, bien. Aquí Iván levantó la mano también para complementar. Iván Darío. Buenas noches. No sé, de pronto materiales que cumplen con su ciclo de vida. Materiales que todos los... Ok, vale. ¿Alguien más? ¿No? Creo que vale. no. Bueno. Entonces, les voy a preguntar lo siguiente. Ustedes saben que el ladrillo se produce y todo lo que viene, digamos, de lo que es en mampostería en arcilla, por ejemplo, proviene de o se fabrica la materia prima, es la arcilla, ¿verdad? Y la arcilla, ¿de dónde la extraemos? Del suelo. Del suelo, ok, de las rocas, de la corteza terrestre. Héctor estaba respondiendo, Héctor. Listo, Héctor, gracias. De la corteza terrestre. ¿Y cuánto se necesita en tiempo para que se genere esa roca que tiene arcilla, que contiene arcilla? Tal vez miles de años o hasta millones de años. Perfecto. ¿Héctor fue el que habló? Héctor, sí. Muy bien. Muy bien.
Cuando nosotros pensamos, gracias Héctor, cuando nosotros pensamos en el concepto de finitud, es porque todo, el 100% de todos los materiales, de todos los elementos con lo que construimos, con lo que dotamos, con lo que operamos, el mismo computador con el que estamos trabajando, conectándonos o dispositivo con esto, provienen, todas las materias primas provienen de la corteza terrestre, absolutamente todas. Y provienen de las rocas, de diferentes tipos de rocas que se generaron hace, en algunos casos, miles, un poco más de, no, mucho más de miles, tal vez millones de años. Y que para que se genere ese nuevo proceso, ya, pues sencillamente no lo vemos en nuestra escala de tiempo de la vida del ser humano, y mucho menos como civilización o como especie dominante, ¿ya? Porque nosotros como especie dominante en la escala de tiempo llevamos muy poquito, pero hemos ido agotando esas materias primas que todos los procesos que se dan en nuestro planeta han generado a través de millones de años. Y en ese orden de ideas, pues sencillamente al agotar todo eso, hemos ido disminuyendo la oferta. ¿En qué hemos utilizado todas esas materias primas? La utilizamos, como les digo, desde el computador, pero la utilizamos incluso en las tuberías de PVC que se instalan en una edificación, en el concreto, en los materiales de acabado, es decir, en la carpintería metálica. Tal vez lo único que no es agotable, como refería, no recuerdo ahorita, creo que fue Valentina, en términos de que sean renovables. Cuando nosotros hablamos de renovables, es porque en la escala de tiempo, ¿sí?, para que sean aprovechables, está comparativamente con nuestra escala de tiempo, y lo podemos ver, en ese caso, solamente lo que se refiere a maderables, a las especies vegetales, son las únicas realmente que en esa escala de tiempo está plausibles, son los únicos. Y en ese orden de ideas, pues para poder extraer, para poder obtener absolutamente todos los materiales que nosotros trabajamos y que requerimos para nuestras edificaciones, para nuestros puentes, para nuestras carreteras, para nuestras vías, para el urbanismo, etcétera, ¿no? Todo ese equipamiento urbano, todo proviene de la corteza y no se está renovando, no se está generando más arcilla en la escala de tiempo que requerimos. Se puede estar generando, pero no en los tiempos en que nosotros vemos, y mucho menos en las condiciones climáticas, de contaminación, etcétera, que se darían o se dieron antes de que nosotros como especie dominante habitáramos el planeta. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de pilares sociales, o más bien, perdón, de la sostenibilidad, debemos hablar de los 3 pilares de la sostenibilidad para entender y aplicarlos al concepto de los materiales. Esos 3 pilares de la sociedad, de la sostenibilidad, son el económico, el social y el ambiental. Y si están viendo mi cursor acá, sí. Y en ese orden de ideas, la única forma en que podamos ponerle apellido de sostenibilidad, pues tiene que haber un equilibrio entre esos 3 pilares. Y desafortunadamente, nuestro sector de construcción se fundamenta muchísimo en este pilar, en el económico. Y entonces, sencillamente, no estamos siendo sostenibles al perderse ese equilibrio. Entonces, cuando pensamos en materiales sostenibles, pues tenemos que tener claro todos los pilares para poder establecer unos criterios y decir un material X es sostenible o no. Cuando nosotros, además, yo les decía, pues hablamos de esos materiales, estamos hablando de unos recursos. Entonces, esos recursos como tal, ¿ya? Y tienen una trascendencia desde la historia. Vemos que las civilizaciones antiguas han venido trabajando, aprovechando lo que
estaba en sus entornos y poder lograr integrar o materializar una estrategia, un diseño, una masa, un volumen, etcétera, como ustedes lo quieran referir, y que en ese orden de ideas está el pilar ambiental y el económico. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque sencillamente hay un proceso extractivo donde se obtenían, en este caso que vemos, ¿no? Un ejemplo de Egipto, la antigüedad, extraían de la corteza terrestre, cortaban y obviamente generaban unos impactos asociados a poder extraer esto desde el orden ambiental, del pilar ambiental, y desde el orden económico, porque eso tenía costos. Lo que pasa es que los costos económicos no se cuantificaron en moneda, en algún tipo de moneda, se cuantificaron en costos sociales, no evaluados, nunca evaluados, porque obviamente eran unas dinámicas diferentes sociales que se daban, pero no había aquí un criterio de sostenibilidad para decir que, por ejemplo, estos bloques con los que se construyeron fueron materiales o procesos sostenibles. Y además de todo, se desestimó un recurso que nunca se evaluó y fue la fuerza humana, es decir, la fuerza del trabajador, la actividad, la fuerza hombre y mucho menos el saber cada una de las actividades que tenía alguno de estos que estaban allí. Eso mismo se puede trasladar hoy en día a nuestros procesos constructivos, donde tenemos unos recursos, unos insumos para nuestras construcciones, con la sutil diferencia que ahorita los evaluamos desde un pilar económico, desde un concepto económico, pero casi siempre dejamos de lado el factor social. Y en ese orden de ideas, nuestros procesos constructivos deberían ser sostenibles y ser evaluados con criterios en todos los aspectos. Y allí llegamos a pensar en algo. Lo refería a alguien que al final de la vida útil del ciclo de vida. Cuando yo les refiero a ustedes o se refiere el concepto de ciclo de vida, estamos hablando, yo les decía, el antes y el después. Ese antes es toda esa extracción de las materias primas y el proceso de transformación de esas materias primas que se refiere en una gran fase que se llama producción de esos insumos de construcción y luego que llegan a ser instalados y a materializarse en el proceso constructivo. Y normalmente lo dejamos acá, ¿ya? Lo dejamos acá porque sencillamente no vamos a hacer uso de esa edificación, pero esa edificación en su operación y mantenimiento que esperamos siempre sea de muchísimos años, no que sea desechable, ¿no? Sino que dure muchos años esas edificaciones, que a partir de un muy buen diseño, esas edificaciones duren, pero requieren mantenimiento. Y nunca pensamos cuando estamos aquí construyendo e incluso planteando un diseño, nunca evaluamos e integramos estas consideraciones de los criterios de sostenibilidad para que se hagan todo el proceso de mantenimiento, de reemplazo o de reparación o de renovaciones que se puedan hacer de esa edificación. Y pasa que al final de la vida útil, ¿no? O sea, que el edificio ya no les gustó, se compró esto, y lo que hacen es sencillamente demoler un tema que nosotros los que vivimos en pro de la sostenibilidad buscamos eliminar de nuestros profesionales, de nuestros equipos, de las firmas en general y de los estudiantes, los profesionales, porque nunca pensamos desde la proyección del diseño cómo desmantelar o deconstruir esa edificación o esa construcción para que todo esto que tenemos acá instalado, que lo construimos y que lo incluimos, que provienen de un proceso extractivo y de un proceso productivo, pueda ser reutilizado, pueda ser reincorporado, pueda ser reaprovechado, ¿ya? Y de esa forma
no tener que generar nuevamente extracción acá o reducir esa presión de extracción. Y pues obviamente cuando hablamos de ese fin de vida útil, pues nosotros tenemos que pensar un poco más allá, porque yo puedo considerar que parte de este edificio que ven acá, los muros interiores, si está planteándose un muy buen proceso de diseño y se realizó un proceso de construcción muy bien ejecutado, yo puedo, por ejemplo, considerar en desmantelar completamente, ¿no? Y trasladar partes de esto, por ejemplo, a otra edificación o cortar muros interiores para que sean utilizados como muros interiores o como muros tal vez no de la estructura como tal principal, pero sí para que sean instalados. El mercado del usado inteligente, le digo yo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensáramos y tuviéramos claro que nosotros no estamos generando más materias primas para construir, para transformarlas y tener insumos de construcción, pensaríamos y entenderíamos esto como un mercado del usado o como una cantera, donde posiblemente muchas de las cosas que hayan acá, de los elementos que hayan acá, tal vez no se puedan reincorporar en otro edificio, pero sí puede reincorporarse a otro proceso productivo y en ese orden de ideas reducir esa presión. Cuando nosotros consideramos el ciclo de vida de una edificación o de un puente o de una vía, deberíamos siempre pensar en todas estas otras fases y al final de la vida útil, así yo no lo vaya a ver, porque pues yo por lo menos, ustedes son todos jovencitos, pero yo personalmente de pronto no vaya a ver los procesos constructivos que ustedes vayan a desarrollar a futuro, pero sí piensen que más adelante esto pueda tener un proceso de reincorporación. ¿Por qué es tan importante? Porque sencillamente en esta gran fase primaria, que es toda la fase de extracción y de transformación de esas materias primas, el sector de construcción genera altísimos impactos ambientales, entre esos las emisiones de carbono, que es lo que nos está generando y nos ha venido generando toda la problemática de cambio climático. Pero además de todo, y yo a veces se los comparo con un cuerpo vivo, yo les comparo un edificio a mis estudiantes con un cuerpo vivo. Y es tan sencillo porque nosotros necesitamos energía para funcionar. Y en ese orden de ideas necesitamos insumos permanentes para funcionar, alimento, el agua, que es tan importante para nosotros, para la vida, pues piensen que este edificio necesita funcionar. ¿Y con qué funciona? Con energía, con agua, con gas, con aire, con personas al interior. Y en ese orden de ideas, pensemos que todo esto que requerimos para que funcione, pues al final de la vida útil va a poderse reincorporar, pero que esto que yo tengo acá, de pronto no lo voy a tener más adelante. Y yo genero unos residuos, o ustedes son cuerpos gloriosos y no generan residuos, claro que los generan, piensen en su organismo todas las mañanas, ¿no? Y el edificio también genera tal vez un puente, no, tal vez unos muelles, no, genere residuos en su operación y mantenimiento como tal lo que se construyó. Pero en el sector de edificación sí. Y todas las edificaciones tienen esas características, pero sobre todo todas las edificaciones requieren, todas las construcciones requieren unos insumos que sencillamente tienen unos impactos y generan unos impactos porque requieren ser extraídos de la corteza terrestre y son finitos. Y así entonces, cuando nosotros hablamos de que las edificaciones generan una serie de impactos, pues podemos nosotros calcular, evaluar, identificar, estimar, ¿sí?, la huella ambiental de nuestra edificación o de cada uno de los materiales
llamémoslos así, o de los recursos que voy a integrar en esa edificación. Y en ese orden de ideas, estos son esta imagen me encanta, esto es de uno de nuestros aliados en investigación, que es de México, el Centro de Análisis de Ciclo Vida y Diseño Sustentable, donde pues muestra todos los impactos, toda la sumatoria de impactos que ustedes tal vez ninguno los ha oído referir como tal y que están asociados al sector de construcción también. Pero no solamente le puedo medir la huella ambiental a por ejemplo, a un ladrillo, a un tubo de PVC, a toda por ejemplo, el concreto, todo los materiales que requiero para la estructura, los materiales de la cubierta, al vidrio que se utiliza y se especifica en la ventanería, etcétera. Yo por separado le puedo calcular, como se lo puedo calcular, por ejemplo, a este envase plástico, botilito que yo utilizo, ya tiene casi 6, 7 años conmigo, que es con el que yo cargo agua todos los días y que sé de dónde viene, con qué materia prima tuvo que transformarse, cuántas emisiones de carbono se generaron para producir este botilito y cómo yo, si yo lo uso de forma correcta, pues puedo extenderle la vida útil a este botilito y me está prestando un servicio, pero tiene una huella ambiental. Y esa huella ambiental son estos impactos que ustedes están aquí viendo, pero los vamos a ver un poquito ya más alineados. Vamos a ver unos impactos que están asociados directamente a las emisiones. Esos impactos son el calentamiento global y la reducción de la capa de ozono. Esos tienen unas unidades de medida específico, pero cada uno de ellos, ¿qué es? En el caso del calentamiento global, es ese potencial que se tiene por unos gases, que son los gases de efecto invernadero, de mantener el calor, de no permitir el intercambio normal y natural que debería darse de la energía que llega del sol y que se refleje en las superficies terrestres y que nuevamente salga al espacio. Eso es el efecto invernadero. Y entonces en ese orden de ideas, pues tenemos claro que ese calentamiento global ha generado todo el tema de cambio climático, que nos ha generado una afectación en la variabilidad climática y nos ha acrecentado desastres naturales asociados a los parámetros climáticos, que nos van a afectar a nuestras construcciones, edificaciones o de otro estilo. También tenemos otro impacto asociado a las emisiones y es la reducción de la capa de ozono. En el caso de nosotros del sector, está muy relacionado sobre todo con todos los sistemas de calefacción y de enfriamiento. La sigla HVAC, que ustedes la conocerán, HVAC, lo que se refiere es Heat Ventilation Air Conditioning, y esto requiere de unos refrigerantes para que funcionen. En ese orden de ideas, si nosotros tenemos unos diseños de unas edificaciones, en el caso de las edificaciones, donde logramos que las estrategias pasivas se implementen de forma eficiente y si es necesario, de alguna forma, integrar sistemas mecánicos, estrategias activas, pues que esas estrategias activas puedan impactar lo menos posible. ¿Y por qué necesitamos a veces incluir en algunas zonas y es necesario, desafortunadamente, incluir sistemas activos? Porque sencillamente nosotros dependemos del clima para poder pensar nuestras edificaciones y que tanto las aislamos. Nosotros somos privilegiados de vivir en Colombia, estamos en la zona ecuatorial, nosotros aquí no tenemos estaciones. Siento borrarles de su cabeza ese imaginario de estamos en verano, estamos en invierno. Es un error garrafal hablar así, es utilizar mal
el conocimiento de quiénes somos, dónde estamos y de nuestra nación, en nuestro clima, nuestros parámetros climáticos. Nosotros en Colombia no tenemos estaciones, no tenemos verano ni invierno. Tenemos un periodo de lluvias o unos periodos de lluvias y unos periodos secos. Y en ese orden de ideas, porque tenemos que pensar a nivel global, pues sí hay países y zonas donde las edificaciones tienen que enfrentar pues una serie de climas extremos o temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas, donde lamentablemente utilizan de forma ineficiente o diseñan de forma ineficiente las edificaciones, no potencializando de forma correcta los sistemas activos como son los aires acondicionados o los sistemas de calefacción. Pero pensemos que nuestra edificación es más. Si ustedes en este momento están en sus casas, ustedes van a la cocina y tienen ahí una nevera, pues la nevera forma parte, es un recurso, es un insumo para que funcione su vivienda, ¿no? Lo necesitan para preservar los alimentos y utiliza también una serie de refrigerantes. Y en ese orden de ideas, pues saber elegir, por ejemplo, un sistema de refrigeración, si estamos diseñando, no sé, voy a decir un frigorífico, ¿no? Pensar realmente cómo mejoro esas características para que utilicemos unos refrigerantes diferentes. Otro de los impactos asociados a las emisiones es la formación del ozono catalítico. Y aquí tenemos que tener en cuenta más que esto es los comentarios. Estas sustancias, hay una serie de sustancias ya que en la atmósfera está dada y que contienen una serie de contaminantes. Están en unas concentraciones que se van alterando precisamente por los aportes que hacemos nosotros con nuestro actuar. Entre esas sustancias están los óxidos de nitrosos o de nitrógeno y otra que se llaman los compuestos orgánicos volátiles. ¿Ustedes han escuchado hablar de los compuestos orgánicos volátiles? Alguien que abra el micrófono. Recuerden que yo no estoy viendo si están levantando la mano, me da una pena, pero por favor, el profe Sergio, listo, van Liliana, haciendo preguntas, ¿no? pendiente. ¿Alguien ha oído por algo el concepto o el término compuesto orgánico volátil? ¿Nadie? No. ¿Quién habló? Jessica Gómez. Jessica, no cierres el micrófono, por favor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has tenido la oportunidad de pronto de hacer una reparación o un mantenimiento en tu casa? No en el momento. Ok, ¿te ha tocado te ha tocado ayudar a pintar en tu casa? Sí. Ok, listo. Entonces, a mí el ejercicio de pintar, pues es un ejercicio, yo lo aprendí chica, más por ayudar cuando estaban, porque pues se hacían las reparaciones en la casa o lo que fuera, y mi papá, cuando estaban las personas que ayudaban, nos hacía el famoso gorrito con la hoja de periódico y nos ponía unas brochitas chiquitos a que ayudáramos ahí a entretenernos, ahí a pintar y eso. Y algo de lo que uno se entretiene ahí es porque uno llega y hace y respira. ¿Y qué huele? A pintura. A pintura. Iván, sí, cuéntanos también. Profe, buenas noches. No sé si de pronto es más como derivados del petróleo, gas natural o cosas así. Exactamente. Muy bien. Entonces, era con Natalia, ay, qué pena. Jessica. Con Natalia. Gracias. Perdona el nombre. Iván, dale. Iván, gracias, Iván. Ok. Listo. Entonces, Natalia, acabas de oír qué era lo que estabas oliendo realmente. Jessica, qué pena contigo. Perdona. Jessica. Qué vergüenza. Gracias. Estabas oyendo, oíste a Iván diciéndote
que algo derivado del petróleo, ¿verdad? Sí, señora. Vale. Las pinturas que nosotros utilizamos en nuestras edificaciones provienen y son derivadas del petróleo, exactamente. Y el petróleo se genera a partir de materia orgánica transformada por presión y temperatura y tiempo, ¿no? Y en ese orden de ideas, lo que estamos oliendo son gases de carbono, compuestos que huelen rico, que a nosotros nos parece que huelen rico, pero que lo que son sustancias tóxicas para nosotros, para nuestro organismo. Entonces, a veces no pensamos, y como no sabemos de dónde vienen, y mucho menos qué impactos tienen, a veces pensamos que la pintura, el que huela rico, como yo le he escuchado a más de uno, huele a nuevo, huele a limpio, porque es que huele a pintura, y yo le digo, huele a sustancia tóxica que se está usted comiendo chino, y que pueden ser además de todo generadores de afectaciones, de cáncer, de incluso de trastornos neuronales, ¿ya? ¿Por qué? Señor, ¿quién habla? Hola Liliana, es que hay estudiante Héctor que levantó la mano hace tiempos. De pronto, Ay, ¿quieres por preguntar favor, algo, Héctor? Héctor. Dale. Sí, señora, otra vez para participar. Es que, digamos, en el contexto que está tratando, digamos, los lixiviados, los productos, los compuestos orgánicos volátiles también entrarían los lixiviados, los de las basuras. No, señor. El proceso de transformación es diferente. El tema de los lixiviados viene a ser una degradación de la materia orgánica que se transforma y genera agua porque ¿quiénes generan los lixiviados? Materia viva o que fue materia viva u orgánica, nadie más. Entonces, por ejemplo, un lapicero no va a generar un lixiviado. Un cuaderno puede llegar a generar un lixiviado por las hojas que tiene, pero si tiene, por ejemplo, esta pasta y yo lo depositara para que se fuera un relleno sanitario, esto lo generaría, ¿sí? La transformación de la materia orgánica, de los diferentes procesos de transformación de la materia orgánica, en el caso de cuando hablamos de los compuestos orgánicos volátiles, es porque tienen un alto contenido de, me voy a meter un poquito con la química, de pronto se acuerdan del colegio, ¿no? ¿Se acuerdan estos compuestos aromáticos alifáticos? Esa que veían parecía como un hexágono con una bolita al centro, que los profes de química, qué pereza la química, ¿cierto? Pero esa composición de ese tipo de compuestos con esa aromaticidad y sobre todo los aromáticos alifáticos son los que tenemos referidos acá. Y esos sí se dan precisamente por procesos de transformación de altas presiones y temperaturas, variaciones de temperatura que solamente se dan en los procesos en la corteza terrestre, como es la producción del petróleo, y a partir de toda la extracción y derivados del petróleo, como son las pinturas, entonces esos compuestos son los que nosotros estamos refiriendo en este momento. Los lixiviados la transformación, es parte del proceso de transformación o de degradación de la materia orgánica, donde inicia a saltar agua, por llamarlo de alguna forma, por soltar un líquido, ¿ya? Entonces, no es, huele, pero si tú hueles, por ejemplo, no sé si ustedes hacen el ejercicio juiciosos de separar sus residuos, de segregar sus residuos, en la bolsa verde ponemos los residuos orgánicos y los tenemos allí para sacarlos el día que nos corresponde. Si ustedes van y huelen, van a oler a degradación de materia orgánica, ya huelen porque están allí y están, ¿no? Las cáscaras, los restos de pronto de alimentos, huele, pero no huele como huele, por ejemplo, la pintura.
porque es solamente la fase inicial de degradación de las líneas de transformación de la materia orgánica. ¿Vale? Mira, entonces, tú nos dices que entonces las pinturas que uno hace comercialmente en los espacios, esas botan estos compuestos orgánicos volátiles que afectan a la salud, Que uno aplica, no que tú produces. que aplican. Sí, que tú Bueno. aplicas. Sí, las pinturas, ya el sector de pinturas ha ido evolucionando mucho, ya es uno de los criterios de sostenibilidad que uno debe considerar para especificar una pintura, para comparar y comprar una pintura, es que tenga bajos compuestos orgánicos volátiles. El sector de pinturas se ha puesto muy juicioso, los fabricantes nacionales, unos más que otros, pero ya está dentro de los lineamientos que, por ejemplo, y no solamente las pinturas, los adhesivos, los sellantes, las resinas, ¿sí? Que sean de bajos compuestos orgánicos volátiles. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es el problema o algo? Es que sencillamente el cerebro, cuando llegas por primera vez y hueles, empiezas y al ratico ya el cerebro ya no lo detectas, ya no lo reconoces porque sencillamente dice, tú crees que ya se eliminó. No, sencillamente porque el cerebro ya reconoce el mensaje y estos compuestos tienen una afinidad como para adormecer, ¿no? A las células neuronales que envían el mensaje. Si ustedes cogen tristemente, lamentablemente, y caminan y ven por allí con habitantes de calle, ustedes verán que ellos usan mucho el boxer, el pegante, los pegantes, ¿no? Los adhesivos, y los calientan, los meten entre la ropa y se la pasan oliendo porque sencillamente les afecta las percepciones en el cerebro, les aleja de la realidad. Eso es lo que hacen los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, como tu cerebro no lo entiende ya el mensaje, ya no está recibiendo y no te está informando que algo huele adicional, pues sencillamente sigues absorbiéndolo y sigues absorbiéndolo sin que tu cerebro te diga, oiga, no, esto ya no es sano. Entonces, en ese orden de ideas, no solamente las pinturas, los adhesivos, los sellantes, las resinas en general. Y piensen entonces, cada vez que hay que pintar los interiores de viviendas, de oficinas, de centros comerciales, etcétera, pues sencillamente estamos generando un aporte de contaminación en un tema de emisión. Sigamos por acá. Impactos asociados al cambio del uso del suelo. Entonces hablamos de dos impactos por ahora. Uno que es el consumo de recursos abióticos. Cuando hablamos de abióticos, son aquellos obviamente diferentes a los vegetales o a los biológicos de organismos vivos. Las plantas, árboles, etcétera, son organismos vivos, son bióticos, nosotros incluidos. Entonces, consumo de los recursos abióticos, toda la extracción de las materias primas que requerimos. Y el otro es de los recursos abióticos que consumen recursos fósiles. Entonces, todo el tema del gas metano, todo el tema de la extracción de petróleo, todo el tema que además de todo requiere de uso de maquinarias que para su funcionamiento pues consumen diésel, etcétera, ¿no? Consumen recursos fósiles. Y en ese orden de ideas, lo más importante de tener acá es que para todo esto siempre vamos a tener que descapotar y talar. Vamos a generar un aporte de material transportado a los cuerpos de agua. Siempre se genera ese impacto y que hay una pérdida de la biodiversidad. Pero además de todo, y se mide, es con base en el contenido de una sustancia metálica, de un metal, que es el antimonio. Y el antimonio está en gran parte de minerales que nosotros utilizamos y requerimos para el sector de construcción. Entonces se mide porque es ese material traza indicador que permite saber cuánto hay de contenido para saber cuál ha sido el tamaño del impacto.
Otros asociados al cambio de uso de suelo, pues obviamente está toda la afectación a los cuerpos de agua, llámese lénticos, silóticos, esto se refiere a ríos, lagos, lagunas, ciénagas, a todo lo que son los cuerpos terrestres, marinos, perdón, todos los ecosistemas marinos, todo el tema de la contaminación de suelo, todo el tema como tal de la contaminación en general del recurso agua y obviamente la polución o todo el material que se genera contaminante al aire. ¿Por qué se miden algunos? Aquí pues tenemos unas unidades, pero ¿por qué tenemos que referir algunos a unas sustancias químicas? Porque sencillamente el diclorobenceno, y aquí volvemos a los aromáticos, a esa química orgánica, este es una sustancia orgánica que se transforma y que es poco soluble, pero que es altamente contaminante. Cuando se puede llegar a disolver en ciertas características, en ciertos, sobre todo en lo que se refiere a los cuerpos acuáticos, pues sencillamente acidifica, genera un residuo que se llama el ácido clorhídrico y acidifica suelos y cuerpos de agua. Entonces, pensemos que estas sustancias que nosotros vamos a medir como parte de la huella es de lo que nosotros estamos alejados, no sino ajenos, porque no lo tenemos en conocimiento de saber que nuestros procesos extractivos pues sencillamente generan todos estos impactos. Tenemos impactos asociados al proceso constructivo. En ese orden de ideas se mide sobre todo aquello que tiene que ver con las maquinarias que utilizamos en el sitio de construcción y las maquinarias que nos traen los insumos de construcción. ¿Por qué tenemos que considerarlas? Ninguno de nosotros nos ponemos a pensar un Bobcat, una retro, una torregrúa, ¿de qué está hecha? Pues de materiales que fueron extraídos y además de todo consume, ¿no? Energía a partir de los combustibles o consume energía de la red según sea, pero esa red de pronto genera, pues produce la matriz energética, está fundamentada en energías fósiles. Nosotros aquí en Colombia, nuestra matriz energética tiene un alto componente de hidroeléctrica, pero estamos a merced de la variación climática para esa generación energética. Entonces, en algunos países todavía generan las termoeléctricas a partir de gas natural, de gas que viene de la producción de toda la transformación de la materia orgánica, y en ese orden de ideas nosotros pues también tenemos acá termoeléctricas. Es más, pensemos, cocinamos con gas, ¿o ustedes qué creen? Que no cocinamos con gas, pues usamos gas, nos bañamos y tenemos el calentador y es de gas. De pronto tenemos una ducha eléctrica. Puede ser, si yo le hiciera el análisis de ciclo de vida, de pronto me daría que es menos impactante la ducha eléctrica si la sé utilizar correctamente, no horas bajo el agua, ¿no? Que tener un calentador de gas, ¿ya? Ese ejercicio de entender, o más bien de saber que hay unos impactos asociados, pues obviamente es de lo que se mide en el concepto de ciclo de vida. Los mismos procesos durante el proceso constructivo están relacionados. ¿Por qué están relacionados? Nosotros en el proceso constructivo generamos unos residuos que no gestionamos de forma correcta, pero además de todo, en nuestros procesos no bien llevados se da un fenómeno que viene desde la geología y que se llama la meteorización. Yo puedo traer, por ejemplo, piedra rajón, porque voy a generar un filtro un filtro perimetral para control, no sé, de escorrentía en un proyecto, y lo dejo a la intemperie.
mientras voy construyendo, los factores climáticos como el viento y el agua van perforando y van afectando esa roca, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Eso en geología, en los procesos se llama meteorización, que es el proceso de afectación de las rocas. Entonces, a veces no se nos ocurre en el proceso constructivo cubrir esa roca. ¿Por qué necesitamos cubrirla? Porque sencillamente estamos alargando la utilidad, la vida útil, la estabilidad de ese recurso antes de implementarlo, de instalarlo y para su posterior operación. Contaminamos fuertemente los cuerpos de agua porque a veces no tenemos en cuenta cómo estamos generando el proceso constructivo. Llueve, por ejemplo, ¿no? Y sencillamente transporta material particulado, diluido, ¿no? Y en ese orden de ideas llega a los alcantarillados, a los cuerpos de agua, me afecta el conjunto vecino, etcétera. Esa contaminación de los cuerpos de agua de los sistemas municipales, nosotros lo podemos evitar o reducir si conocemos un poco más de estrategias de hacer un proceso de construcción limpio y sostenible. Asociados a la salud humana, bueno, pues todas las sustancias tóxicas, ustedes les va a tocar estar de pronto en una obra o sencillamente han pasado por el frente de una obra, sobre todo las obras públicas. De pronto algunos procesos constructivos de grandes constructoras ya se ha generado una menor cantidad, se han adoptado mejores prácticas y nos permite reducir ciertos impactos. Pero pensemos en una obra pública. Yo tengo en estos días, están haciendo el cambio o la adecuación de los andenes acá en mi cuadra, en la esquina aquí de mi casa. Ustedes no se imaginan, lo primero, el ruido. Lo segundo, pues sencillamente el polvillo que han ido levantando con corte del adoquín que están. Ellos cortan sin tener una cortadora que les reduzca o un punto de corte donde no generen polvillo al exterior. Ha llovido, todos hemos visto todo lo que ha llovido y ustedes no se alcanzan a imaginar lo lindo que se ve rojo aquí al frente de la puerta de mi casa, ¿no? Porque lava el material. Trajeron ayer arena, porque tienen que rellenar los espacios con arena, y vino la mini retro, dejó, no está cubierto eso. Hoy con el aguacero, antes de iniciar la clase, yo abrí mi ventana y vi, está lavada toda la arena, o sea, tengo al frente una cantidad de material particulado que no debería ser. Pero sobre todo, ustedes no se alcanzan a imaginar todos estos días, porque por las ventanas, por más de que mantenga cerrado, me ha llegado polvillo. Todos estos días me tocó pedir que me trajeran goticas porque me impacta, me ha resecado los ojos. Tengo que estar usando porque siento mugre en los ojos y si me limpio, yo trato de lavarme y estarme echando, me está saliendo arenita de los ojos. Eso es contaminación. Me están generando por material particulado en un proceso constructivo, obra de infraestructura urbana. Pero también, si pensamos en los materiales, pues las sustancias de las que están elaboradas o de los materiales obtienen algunos contaminantes y en ese orden de ideas tienen diferentes afectaciones, carcinógenos, teratógenos, mutagénicos, neurotóxicos o disruptores endocrinos. Miren, nosotros no nos alcanzamos a imaginar nunca cuando estamos especificando un material, nunca pensamos en el que va a usar esa edificación. Yo solo diseño, instalo, construyo, el que viva ahí verá. Ustedes se han puesto a pensar que todos y cada uno de nosotros tenemos relación con un edificio. Nacimos en un hospital. Bueno, empecemos, nuestros papás nos generaron, nos crearon en un edificio. Nacimos en un hospital. Vamos a un colegio que es o a un instituto que es una edificación.
Quiero ir a comprarme un par de zapatos, voy a un sitio que es una edificación. Me quiero ir a rumbear, hay una edificación, a menos de que nos sentemos en la calle, netamente, pero hay algo construido allí, ¿no? Me voy de vacaciones y voy para un hotel o algo, es una edificación. Necesito ir a hacer un trámite en una entidad bancaria, está en una edificación. Me agarré con el novio y lo voy a pescar con la otra y se fueron y lo seguía a un motel, es una edificación. O sea, pensemos que nosotros estamos relacionados. Qué bueno sería que todas las edificaciones fueran sostenibles, porque tendríamos una mejor salud y una mejor calidad de vida. ¿Por qué es importante esto que les acabo de referir, el tema de conocer los impactos y eso? Porque podemos tomar decisiones. No vamos a salir de aquí expertos en análisis de ciclo de vida ni nada por el estilo. Esto es información para que ustedes sepan que el saber, el conocer, la información puede ser utilizada ¿por qué y para qué? ¿Ya? Porque la puedo integrar desde el inicio, yo puedo integrar desde el inicio unos requerimientos respecto a los insumos de construcción que me puede llegar a permitir una toma de decisiones. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo importante? Pues que nosotros cuando vayamos a pensar en nuestros proyectos, lo pensemos a partir de unos criterios de sostenibilidad. Pueda que el proyecto no tenga criterios de sostenibilidad, pues podemos aportarle alguno. También saber qué tengo en el mercado. Hablábamos de las pinturas. Yo ya puedo comparar entre una y otra pintura si tengo un poco de conocimiento y decir, oiga, esta tiene tal concentración, esta otra tiene tal concentración. Ninguno de ustedes creo que se toma el trabajo de cuando va a comprar, porque voy a pintar este muro de mi casa y voy a retocar. Ninguno de ustedes se toma el trabajo antes de ir a Home Center, a la ferretería, a donde vayan y compren las pinturas, donde las adquieran. Nunca ninguno de ustedes se toma el trabajo, o muchos ciudadanos, yo porque soy muy ñoña en el tema, pero no, y me tomo el trabajo de verificar, entrar, miro las fichas técnicas, verifico, y sea la fija que voy a ir a comprar. No me pongo y voy y miro solo por el precio, sino voy con un conocimiento previo de unas condiciones, de unos criterios, y comparo, estas dos tienen buenas características, ¿cuál es más económica? Toma de decisiones. Le estoy incluyendo dos de los pilares, y uno de forma directa y uno de forma indirecta, que es el social, porque va con mi salud. Entonces, en ese orden de ideas, pensar siempre que nosotros que vayamos a considerar en un proyecto, ustedes en construcción, pues miremos que somos un recurso profesional. Es decir, ustedes y cada uno de ya formado forma parte de un equipo y es un recurso, es el recurso humano que tiene un conocimiento, que puede ese recurso humano llegar a generar unas indicaciones especiales o unos indicadores que se integren a un diseño y que en ese proceso constructivo tengamos pues edificaciones sostenibles, logremos unos hitos de sostenibilidad, pero sobre todo para que brindemos beneficios a los usuarios finales de las edificaciones. Yo a partir de criterios de sostenibilidad puedo diseñar herramientas que me ayuden a comprar de forma sostenible. Esto que ustedes están viendo acá es una ficha técnica de sostenibilidad que trabajan y desarrollan los estudiantes, en este caso son de la especialización en edificaciones sostenibles, donde ellos en un proyecto real que están trabajando para una constructora, ellos se trabajan con proyectos reales, están evaluando con criterios de sostenibilidad diferentes materiales, recursos, insumos, comparando uno y otro fabricante a partir de información y búsqueda de información técnica, para poder con eso generar una evaluación económica y darle el hito que quiere ese proyecto a sus
usuarios finales, que son los compradores de este proyecto, que es un proyecto de vivienda de interés social que es de una constructora. Entonces ellos están evaluando los criterios, han integrado y elaboran unos mecanismos de comparación y consolidación de información para que en este caso el cliente que va a hacer pueda tener una herramienta de decisión y poder comprar. En ese orden de ideas, el saber qué es un criterio de sostenibilidad, pues obviamente lo va a permitir. Y en ese también orden de ideas, pues la evaluación y la definición de esos criterios, además que en el caso de la especialización, los asociamos con todos los objetivos de desarrollo sostenible, evaluamos estos materiales, a qué se alinean, cómo y argumentado para decirle al proyecto, al cliente, que su proyecto con estos insumos evaluados va a aplicar a estos criterios, va a aportar a los objetivos de desarrollo sostenible, pero principalmente que le va a generar un bienestar a sus usuarios finales, es parte de lo que podemos entender desde unos materiales sostenibles. Cuando yo miro, ¿no?, en términos de comprar materiales sostenibles, pues yo lo puedo implementar en todas las fases de una edificación, de un proceso. No solamente cuando hago las compras y planteo un presupuesto para el proceso constructivo, sino que yo puedo articular esos beneficios de las compras en todas las fases, desde, obviamente, todos los ahorros en costos, porque se tienen y se pueden evaluar, pero también todos los temas relacionados con la reducción de impactos ambientales, con todos los temas de una cadena de suministro sostenible y además resiliente, generar un bienestar en términos de todos los criterios que yo puedo evaluar desde lo social, lograr diferentes objetivos, si estoy pensando corporativa o empresarialmente, y obviamente no solamente alinearse con una normativa existentes, sino poder lograr generar una presión positiva sobre la generación de normas o de legislación para fomentar la sostenibilidad. Y allí llegamos ya a un tema que es, pero ¿cómo defino qué es un material sostenible? Profe, nos ha hablado mucho, pero ¿qué es un material sostenible? El concurso de expertos a nivel mundial y digamos aquí en nuestro escenario local, los que estamos trabajando en esto, pues hemos llegado a decir que un material sostenible es un material que puede demostrar atributos de equilibrio en los 3 pilares de la sostenibilidad y que puede usar o puede favorecerse de la existencia de algo que se llaman los etiquetados ambientales. ¿Qué son esos etiquetados ambientales? Como muchos le dicen, los sellitos verdes. Entonces, el sellito que diga que es sostenible, que es ecológico, que es ecoamigable, etcétera, etcétera. Los famosos sellitos que debemos aprender a utilizar correctamente los términos. Son etiquetados ambientales. Y en ese orden de ideas, si yo voy a especificar, por ejemplo, un concreto, yo puedo empezar a evaluar la adquisición o la integración o la especificación de ese concreto del fabricante A partir del conocimiento de los etiquetados ambientales. ¿Y qué son los etiquetados ambientales? Los etiquetados ambientales son una estructura de reconocimiento que están dados a partir de unas normas, de un procedimiento de norma de verificación de impactos ambientales asociados al producto X. Tenemos 3 tipos de etiquetados ambientales.
El primer tipo, que es el etiquetado ambiental tipo 1, que se fundamenta en la ISO 14024, lo que busca, ¿no? Ya en la versión actual, que es la que está en curso en este momento, lo que busca este tipo de etiquetados es que se pueda evaluar, ¿no? O incluye cuáles son los criterios de producto a partir de impactos ambientales y de las características de uso o de aplicación o funcionales de ese producto. Se aplica a cualquier producto. Esto está estructurado para que se aplique a cualquier producto, no solamente de construcción, al lapicero, a esta carterita que tengo acá, a una dispositivo electrónico, a un estuche de mis gafas, que no las estoy usando ahorita, pero también a mis gafas yo le puedo aplicar un etiquetado ambiental tipo 1, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, es estandarizada esa metodología y los criterios para evaluación de eso. ¿Qué es lo importante de acá? Que eso tiene una metodología, debe ser avalado por un tercero. Entonces, yo no puedo decir que mi edificio es sostenible por X y Y cosa si no tengo, si quiero que tenga un etiquetado o mi material, tengo que seguir ese procedimiento y buscar a los que son los que otorgan esos etiquetados, que verifican realmente que lo que yo estoy diciendo es cierto y dice, sí, efectivamente. Ese es el etiquetado ambiental tipo 1. ¿En qué se fundamenta? En el análisis de ciclo de vida, porque evalúa los impactos ambientales. Entonces, para producir este lapicero hasta el final de la vida útil, para producir este botilito hasta la vida útil y reincorporación. En el caso de una edificación, hasta que acaba su vida útil y se reincorpora al final de la vida útil. Esos son los tipos de etiquetados 1. Tenemos el etiquetado ambiental tipo 2. ¿Cuál es ese etiquetado? Cuando Liliana Medina dice que Liliana Medina es sostenible. O sea, yo aseguro, autodeclaro, yo lo digo, ¿sí? Que soy sostenible. Ustedes van ahora y ven en redes o ven en la televisión o van al supermercado o van a un centro comercial o ven, bueno, ven comerciales en televisión. Productos ecoamigables, es que yo soy ecosostenible. No, es que yo soy ecosustentable, no, yo soy no impacto el ambiente, soy amigo del ambiente. Una autodeclaración, yo me digo, pero ¿a partir de qué? ¿Ya? ¿Tengo forma de demostrarlo? ¿Yo tengo forma de demostrarlo? A eso se refiere el etiquetado ambiental tipo 2. Y en ese orden de ideas, pues lo que se busca es que si tú no vas a dar mayor información, tengas por lo menos claro cuál es la información y sigas una metodología para informar eso. Pero ¿cuál es el riesgo? Que cualquier persona te puede llegar a decir, ¿no? Desde un orden legal, usted dice que usted es amigable con el ambiente, que es ecosostenible. Cuando yo le pido a usted la información, eso no es cierto y puede ser demandable. Entonces, ahí vamos viendo, pero se puede hacer. Yo puedo si sigo la metodología, pero tengo esa salvedad de que alguien me puede solicitar la validez de esa información y puede tener repercusiones legales. Y está el etiquetado ambiental tipo 3, que es aquel etiquetado donde además de que se hace un ciclo de vida, se genera un mecanismo de comunicación que es transparente, de consulta libre. ¿A qué voy? Un tubo de PVC, fabricante, vamos a hablarlo con nombre, Pabco, ¿ya? Pabco fabrica PVC, tuberías de PVC. ¿De dónde obtiene la materia prima Pabco para fabricar la tubería?
¿Mm? ¿Alguien sabe? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profe? Gracias. ¿De dónde se obtiene la materia prima para fabricar, o cuál es la materia prima, si saben, para fabricar el PVC? El poliuretano, PVC traduce el polivinil plástico, cloruro. Sí. es el plástico Pollulo ¿De dónde? del plástico, pues, Petróleo. del Del petróleo. sí. Del petróleo. La materia prima que se transforma en varios procesos para obtener el polivinil cloruro proviene del petróleo. Eso significa que si yo voy a pensar, uy, no debería construir y utilizar tuberías de plástico, de PVC, ¿cuál entonces me recomienda para utilizar? No, entonces utilice, ¿cuál? Pero si es que todos los materiales de construcción que utilizamos, todas las materias primas, vienen de la corteza terrestre. Yo no puedo demonizar porque venga el petróleo. Lo que sí sé es que es finito. No se está produciendo más petróleo, ¿ya? Entonces no va a haber más materia prima para más adelante tener polivinil cloruro. Pero ¿qué tiene de característico el PVC? Es reutilizable. Ok, ¿qué es reutilizable? La resistencia. La resistencia. ¿Qué más? La durabilidad. La durabilidad. Muy bien. Las tres, pero sobre todo la durabilidad. No es tan fácil reciclar el PVC. Sí se puede reciclar, pero es un proceso complejo, ¿ya? Pero sí la durabilidad. Antiguamente las tuberías se hacían en grés, se hacían en metal, bueno, ¿no? La tubería metálica, y tenían mucha afectación. Si vemos construcciones de la década del 40 y el 50 del siglo XX, mucha de la tubería existente en esas edificaciones tuvo que ser reemplazada, ¿cierto? Porque, pues, sencillamente el agua genera una afectación, va afectando si es en grés, si es en arcilla, digamos, transformada, o si es en metal, porque va generando esa corrosión. Al PVC le puede pasar lo que quieran ustedes, ¿listo? Y va a durar muchísimos años, de pronto siglos, ¿ya? Eso significa que yo puedo, ¿sí? Yo puedo considerar recuperar PVC de un proceso, de una construcción. Es más, yo debería tener claro en los planos correctamente dónde va la tubería y que se pueda recuperar. El PVC se puede lavar, se puede desinfectar. Estamos hablando que es que como ahí va aguas grises, aguas residuales, está contaminado, se puede descontaminar y se puede reutilizar. ¿Ah? Pero no lo pensamos cuando yo les decía el mercado del usado inteligente en el sector de construcción. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo veo que el PVC tenga un etiquetado ambiental tipo 3, donde dice que es transparente, ¿en qué se fundamenta el etiquetado? En que muestra absolutamente toda su información de producción de un tubo, 1 metro de tubo, 5 metros, lo que venga en la producción del tubo, una unidad, cuánto contamino, qué impactos genero, cómo puedo reutilizarlo, todo. Es decir, nosotros lo decimos de una forma muy coloquial, es que el fabricante literalmente se abre de piernas completico y le cuenta al que va a comprar quién es su producto. No significa, ojo, no significa que el producto no impacte. Por eso cuando hablamos, y a mí me da curiosidad siempre que estoy en estas actividades, algunas con fabricantes, es que mi producto es de bajo impacto ambiental, y yo,
¿usted me deja ver tan amable el análisis de ciclo de vida para decirme esto? Es que mi producto es reciclable y por eso somos ecoamigables. No, señor. Si usted me está diciendo algo, pues demuéstremelo, ¿no? No, si es que es reciclable. A ver, demuéstremelo. O sea, muéstreme o tiene ya una declaración. No, es que sí impactamos, pero es que tal cosa. Pues muéstrelo, para eso está el etiquetado ambiental tipo 3. Yo veré como comprador si decido utilizar su producto o no, porque puedo tener unos criterios de diseño específicos donde voy a usar la información que usted me está dando, que sí habla bien de un producto o de un fabricante que tenga etiquetados o declaraciones ambientales de producto, que no tiene miedo de demostrar que está impactando y que ya sabe dónde está impactando, y al asumir ese etiquetado empieza a generar estrategias de mitigación en sus procesos productivos para que esa huella ambiental, esa sumatoria que vimos en la huellita, sea menor. Ese es el etiquetado ambiental tipo 3. Normalmente, para lograr el etiquetado ambiental tipo 3, previamente debo haber hecho un análisis de ciclo de vida y luego se construye un mecanismo de comunicación para que cualquiera, yo puedo pedir, si sé que lo hacen, la declaración ambiental de producto de, no sé, la ventanería, el vidrio X, lo puedo pedir y se lo debería pedir al fabricante, ¿no? O debería ser un criterio de selección de mis proveedores. Perdón, ¿No? profe. Señor, dime. Su merced decía que reutilizar la tubería PVC. Sí, en cierta forma se puede hacer, pero su merced sabe que cuando se hace una obra se busca certificados de calidad de la tubería. Y su merced sabe que la tubería nueva nos dan un certificado de calidad y tenemos un respaldo de eso. ¿Quién nos daría un respaldo de calidad en cuanto se reutilice la tubería PVC? Esa es muy buena pregunta. ¿Quién habla? Mauricio. Mauricio, muy buena pregunta. Esa misma pregunta se la planteamos aquí a los de PAPCO. Se está trabajando en este momento en una temática precisamente de evaluar en cuáles usos podría hacerse o reutilizarse esta tubería. Ese trabajo se está haciendo con el ICONTEC. Estamos revisando precisamente por qué esa tubería, por ejemplo, inicialmente para ciertos usos de la red hidrosanitaria podría no ser considerada en ciertas condiciones de donde venga el origen. Estamos evaluando si, dependiendo del origen, porque por ejemplo, tubería que venga de una hospital por el tema de contaminación por patógenos, aunque nosotros expulsamos patógenos en nuestras heces cuando vamos al baño, ¿sí? El riesgo es mucho más alto. Eso por un lado. La procedencia del reciclado, digamos, del tema del reciclado. Segundo, las longitudes en las cuales se tenga. Tercero, pruebas en que pueda ser, por ejemplo, para sistemas, lo estábamos evaluando incluso de captación de agua de las cubiertas, esas bajantes para captación de agua para reuso sanitario. Si se captan, porque lo hablábamos, la temática de captar las aguas lluvias para que suministren o alimenten un tanque de aguas lluvias para descarga sanitaria, podría considerarse porque no tienes tú unos temas de presiones que necesitan resistir cuando hace un bombeo, porque va a una presión que tiene que ser considerado desde el diseño en la parte de hidrosanitario, y allí tiene que resistir la tubería. Entonces, estábamos mirando primero en qué utilizarlas, qué es esto, para poder trabajar. Ese trabajo se está haciendo en conjunto, por lo menos la mesa técnica que tenemos con PAPCO es muy juiciosa en ese aspecto, ¿ya? Ellos quieren desmitificar o de quitarle esa imagen demoníaca que tiene el tema, porque es que no puedo ir, Micho, como decía mi madre,
no puedo ser más papista que el Papa. Ser sostenible necesita el concurso de ver iniciativas y validarlas en cómo utilizarlas. En ese orden de ideas también, por eso si tú tienes un muro interior y lo cortas, yo ya lo vi en algo eso, cortaron muro interior y lo utilizaron para hacer en muros interiores en otra parte, ¿no? Y ya venía, listo, chun, y lo pusieron, muro interior de mampostería y se ahorraron plata, ¿ya? Y se ahorraron impactos. Ese tema con el PVC también se está haciendo, se está buscando que se genere en el sector de construcción evaluar alternativas. A partir de esa evaluación de alternativas, primero identificación de uso, es donde estamos estableciendo cuáles deberían ser esos parámetros. No es fácil, pero es un ejercicio que se está haciendo y bueno, esperamos capitalizar pronto o por lo menos tener una primera aproximación a lo que queremos proponer pronto, por lo menos acá en Colombia. Bueno, en términos de los etiquetados ambientales, entonces en ese orden de ideas me permite a mí saber de pronto el compromiso real que tiene un fabricante. Entonces yo puedo decidir, por decir algo, vamos a coger el sector del concreto. El sector del concreto es altamente impactante, pero altamente impactante. Ustedes no se alcanzan a imaginar la huella ambiental que tiene un bulto de cemento. Y en ese orden de ideas, los fabricantes, en una mesa especial que tienen a nivel global, y ellos participan también de todos estos ejercicios, pues han ido generando ya unos temas de análisis de ciclo de vida. Todavía, como tal, declaraciones ambientales de producto de concreto, muy pocos han logrado ir sacando, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos saben que al mostrar, va uno, si uno es juicioso, el sector va a decir, oiga, pero es que este impacta hartísimo acá, es que este señor tal. Ellos han ido paso a paso, pero que han ido encontrando a partir del análisis de ciclo de vida, dónde empezar a reducir impactos. Y en ese orden de ideas, mejorar sus procesos productivos, hacerlos menos impactantes y así reducir esa huella que viene incluida con el producto. A nivel global, los diferentes fabricantes, nosotros aquí en Colombia tenemos diferentes fabricantes tanto de orden internacional como industria nacional. A mí me decía alguien alguna vez muy querido, la persona que me hizo el comentario, me dijo, disculpe doctora, ¿a usted cuánto le paga Argos por hacerle propaganda? Y yo le dije, disculpe ingeniero, a mí no me paga Argos, a mí lo que me interesa es el conocimiento y yo comparo información técnica y a partir de información técnica doy conceptos técnicos. Y en ese orden de ideas le puedo mostrar el análisis que he realizado, ¿no? Y para referir, porque claro, no es que yo le haga, no me pague, no reciba comisión, no, es que yo me he tomado el trabajo de validar información de diferentes fabricantes. Señora, ¿quién abrió por ahí? ¿Quién va a participar? Mauricio, tienes el micrófono abierto, ¿vas a participar o cierras el micrófono? Vale. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo estamos nosotros llevando ahora el concepto de la sostenibilidad en los materiales? Todo el sector de producción y los criterios que estamos ahorita evaluando en el sector se da a partir del análisis de ciclo de vida. Aquí les muestro un ejemplo de lo que hemos hecho nosotros desde la universidad en investigación. Esto es todo el ejercicio de análisis de ciclo de vida de la cuna a la puerta para mampostería en el bloque número 5, solo el bloque número 5 de un solo fabricante. Este es todo el ejercicio de identificación de las diferentes fases y la información que se integró al modelo para poder definir cuáles eran los impactos. A través de todo ese ejercicio
nosotros construimos una propuesta de etiquetado ambiental, o más bien de declaración ambiental de producto, para que esta empresa, que es Arcillas de Colombia, pueda aplicar a que quienes son los operadores y quienes otorgan, no la universidad ni el grupo de codificación le puede dar, sino tiene que darlo quienes son los administradores de este tipo de declaraciones. Ellos evalúan toda esta información técnica, auditan toda la información y a partir de eso, si validan si esa bloque número 5 de esta empresa puede ya sacar a la luz todas sus características de su producto, que en este caso fue el bloque número 5. Cuando nosotros hicimos, este ejercicio, le presentamos a Arcillas de Colombia esto, ellos están evaluando, han considerado empezar ya a generar declaraciones ambientales de su producto. ¿El problema cuál es? Pues que se generan unos costos de asesoría, consultoría, de validación y de todo, que finalmente a la postre deben que trasladarlo a su producto final. Entonces ellos están haciendo un modelo de evaluación de cuánto, porque finalmente nos transfieren al consumidor final. Cualquier fabricante siempre nos transfiere los costos al consumidor final, y en ese orden de ideas ellos están evaluando. ¿Qué hacemos también desde el tema de podemos hacer asociado a las edificaciones? Esto que ustedes están viendo acá es las resultantes de impactos ambientales evaluados para un edificio de vivienda ubicado en Bogotá, un edificio de apartamentos con energías renovables, es decir, con una instalación de paneles fotovoltaicos y sin tener los paneles fotovoltaicos. Esto se hizo como parte también de una investigación, pero también para este proyecto tuviera claro cómo aplicar mejor a unos temas de incentivos que ellos consideraban y en términos generales cuáles iban a ser los impactos que iban a tener si instalaban o no estas energías renovables. Pero además de todo, cuánto eran si no los instalaban. Entonces, nosotros desde la investigación tuvimos que hacer el ejercicio comparativo y si ustedes se dan cuenta, pues obviamente los valores, ¿sí? Los valores en términos de las categorías o los impactos sin energías o con energías, obviamente son menores los valores teniendo energías renovables, los valores asociados a esta estrategia que ellos contemplaron. Es decir, puede ayudar a tomar decisión, evaluar criterios de sostenibilidad, impactos a un producto, puede ser un criterio. Esta es la misma información que tenemos acá, pero pues graficada que tenemos. Voy a cerrar acá porque quiero plantearles lo siguiente. Voy a mostrarles acá, ¿a dónde quedó? Unas imágenes de algo que estamos trabajando y es con relación a las mesas técnicas que tenemos con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible con relación a las edificaciones neto cero carbono, que es la meta más grande que se tiene a nivel global, y es que a 2030 y a 2050, a 2030 las nuevas edificaciones, todas las nuevas edificaciones sean neto cero, y que todas las edificaciones a 2050 sean sean neto cero carbono. En ese orden de ideas, nosotros trabajamos diferentes matrices evaluando criterios y algo de lo que siempre trabajamos es todo el tema de los materiales. Pero si ustedes se dan cuenta,
estamos mirando los diferentes niveles para establecer las rutas de acción que van a salir y que se está construyendo para que esta evaluación desde la descarbonización y el tema de los materiales pueda tener claro unos lineamientos que trasciendan en los diferentes aspectos que estamos evaluando para esas métricas que vamos a sacar, a generar, y que a la postre esperamos se conviertan en norma técnica en el país. ¿Por qué quiero contarles esto? Porque sencillamente nosotros, desde lo que hacemos en el sector, estamos considerando siempre, ¿no?, los temas de los materiales en todos los aspectos. No dejamos de lado ninguno de los criterios en relación con los materiales de construcción. Estas imágenes, permítanme, no. Aquí está. Ay, ahora no me acuerdo cuál es la imagen que tomé al respecto. Estas imágenes son de algo de lo que hacemos también desde formación con el Consejo Colombiano, y es con relación a los procesos asociados a sistemas de certificación. Este es específico con el sistema de certificación LEED, donde pues obviamente miramos cuáles son las aplicaciones que tiene uno u otro sistema de certificación que se utilizan en Colombia. Y algo de lo que sí quería decirles es esto que ustedes están viendo acá son criterios de sostenibilidad, por ejemplo, que utiliza el sistema de certificación LEED para la selección de los residuos. Evalúa estos criterios una edificación que se certifica LEED. Entre esos, ¿cuáles están? Obviamente, todo el reuso de edificaciones y de materiales. Eso que les decía de cómo reutilizar. El análisis de ciclo de vida, las declaraciones ambientales de producto, materiales que sean de bajo carbono contenido o carbono embebido. ¿Cuáles son aquellos materiales que son de base biológica en términos asociados sobre todo a maderables en sus procesos de producción y de extracción? No utilizar maderables de bosques, sino de bosques manejados o de bosques creados para este fin de aprovechamiento del sector construcción. Esto desde el pilar ambiental. Desde el pilar social, entonces se consideran todos los... Señor. Desde el pilar salud. Desde el pilar, perdón, sí, desde el pilar, no, este es desde el pilar ambiental, Sergio. Okay. Desde el pilar social se evalúa el criterio de salud, lo que impacte a la salud, ¿ya? Entonces, desde el pilar de la salud, de la temática de la salud, se habla de que los materiales sean de bajas emisiones, es decir, que no tengan sustancias que sean contaminantes en términos de emisiones, que además de todo sean transparentes en la información de sus ingredientes, que puedan demostrar una optimización en los procesos productivos para reducir los impactos ambientales, que lo que se considera el tema de las sustancias químicas sostenibles o verdes o menos impactantes, es decir, que no tenga ciertas sustancias tóxicas, y que en términos de la cadena de suministro y la afectación a los sistemas, a los ecosistemas, la salud también no impacte a ecosistemas, o que las cadenas de suministro no impacten a la salud de los usuarios o de las personas. Y desde el pilar económico se evalúa el concepto o el área de la circularidad. Y en ese orden de ideas, la economía circular es un jalonador de la sostenibilidad en términos de las edificaciones, ya que busca obviamente muchos aspectos. Por ejemplo, desde que el proceso de producción y en sí en el proceso constructivo
se generen 0 residuos. Si en el proceso de fabricación de un insumo se produzcan 0 residuos, es decir, no vaya a relleno sanitario, no vaya a hornos de incineración, sino que todos los subproductos o residuos puedan llegar a ser reincorporados a un proceso productivo. Esto desde el concepto del sistema de certificación LEED. Son los mismos 3 pilares, ambiental, social, económico, aplicados. Estos son los criterios que evalúa el sistema de certificación LEED para los materiales que van a utilizar en la construcción de un edificio. Si ustedes se dan cuenta, ya, estos son los de ellos. Pues nosotros en este momento en Colombia, para el 18 de noviembre hay un evento del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible que es gratuito, se pueden registrar si quieren asistir, que se llama Construyo Regiones, y ese día se va a hacer el lanzamiento de la guía de criterios de sostenibilidad para insumos de construcción, un trabajo que se ha venido realizando, llevamos un poco más de un año trabajando en esto y que va a salir esa publicación para uso general. Se va a lanzar ese día, entonces los que quieran puedan asistir. Me comprometo con el profe Sergio una vez esté ya la versión que va a salir, de enviárselas, pero posterior al lanzamiento, no puedo antes de eso. Pero se van a dar cuenta que muchos de estos están allí y nos tomamos el trabajo de coger cada fase del ciclo de vida y en cada fase referir los criterios de sostenibilidad para los materiales. Entonces, esto era lo que les tenía que contar y ya me comí las 2 horas y no les di chance de más conversar. ¡Qué horror! No, tranquila, Liliana, ya nos faltan unos 10 minutos para terminar porque ellos tienen ahora a las 8, creo que tienen clase. Sí. Entonces, chicos, preguntas, inquietudes rápidamente. Y si no, también recuerden diligenciar. Si no, les estoy compartiendo un formulario para que ustedes al final escriban una pregunta que se le quieran hacer a la profe Liliana, que ella después se la compartirá. Con mucho gusto. Yo me comprometo, siempre doy respuesta. Y también contarte, Liliana, que nosotros con algunos de los estudiantes vamos a ir a Arcillas de Colombia de este sábado en 8, a hacer una ¡Ay, qué chévere! una salida pedagógica. Muy bien. Entonces ahí aprovecharemos a mirar el tema de la investigación y el tema de todo el ciclo de vida de la arcilla, a ver qué les cuentan a ellos. En la planta en Cogua, Vamos a ver. En Cogua, van para Cogua, ¿verdad? Sí. En la planta en Cogua, ustedes ven solamente una parte del proceso, no ven todo el ciclo de vida. Van a ver les voy adelantando como para que vayan eso. Van a ver solo una parte del proceso. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo complicado para nosotros en la investigación que fue, por ejemplo, cuantificar el agua que consume o que necesita para moldear un solo bloque. Lo van a ver cuando vayan allá al proceso productivo. Sin embargo, la huella hídrica de los productos que saca Arcilla de Colombia en Cogua es muy baja. Tiene muy buen desempeño desde la huella hídrica. Desde la huella en general, tiene buen desempeño en algunos aspectos, no les voy a adelantar más, pero miren muy bien. Pregunten cuál ha sido, por ejemplo, cuál ha sido la línea en el tiempo de reconversión energética en términos del proceso productivo, porque ellos son de las empresas, yo creo, más comprometidas que tenemos en el país en términos de producir de forma sostenible. Obviamente no es que no generen impactos, generan, pero han ido muy juiciosos paso a paso, identificando dónde tienen las problemáticas y de allí poder ir solucionando. Listo, Liliana, muchas gracias. Ahí ellos tienen que hacer también para este trabajo final de la clase en materiales, identificar materiales sostenibles y buscar ejemplos de proyectos, ¿no? Entonces, vi que tú referenciaste que en los que son proyectos LEED,
tienen como ese proceso de identificar materiales. ¿Qué Ujú. otras certificaciones para que ellos, digamos, revisen Que ejemplos tengan criterios de sostenibilidad en en materiales? EDGE, en la certificación EDGE, Edge. pueden encontrar no tan exigente y en los estándares elevados que tiene LEED, pero EDGE les puede servir. En Living Challenge, también pueden referir. Ellos son de proyectos aquí en Colombia, en Referencial Casa. Listo. En Referencial Casa y de Referencial Casa ya hay proyectos también. No son Hay una muchos. certificación que se llama C2C, que es como No, cradle to cradle. eso, Cradle to Cradle. C2C. Cradle to Cradle es una estrategia que se llama de la cuna a la cuna, digamos que es, pero ese es más para los materiales, Cradle to Cradle. Se buscaba que lograr un edificio completamente C2C, que es el caso del nuevo edificio de posgrado de la Universidad de EAN, que lo pueden buscar y lean el ejercicio de la Universidad de EAN. Ellos plantearon que su proyecto, su edificio, fuera el primer edificio C2C. Y en ese orden de ideas era que todo el edificio, cuando termine la vida útil o todos sus componentes, sean reintegrados a la cuna. Lamentablemente no se logró. El edificio el proyecto se llama EAN Legacy. Así, EAN Legacy, el edificio. No lograron que el edificio completo, porque los productores aquí en Colombia no tenían la capacidad de mostrar una cantidad de cosas para sus insumos de construcción, lamentablemente. Pero es un muy buen ejercicio que se lo recomiendo mucho. Es el segundo edificio, no mentira, es el tercer edificio de uso educativo certificado LEED en el país. Este es de orden universitario, entonces tiene unas características muy interesantes. El proyecto yo tuve la fortuna de conocerlo desde diseño, en el proceso constructivo. No he podido ir a visitarlo ahora en operación, ya lo hice el recorrido virtual, pero sí porque es un muy buen ejercicio, tiene mucho para aprenderle. Listo, Liliana, muchas gracias. Profe Alfredito, gracias por tu espacio. A ver si ahora sí te escuchamos. Bueno, ya. Bueno. No, con mucho gusto. Lo que no sé es qué ha pasado con mis estudiantes. Vi que había muchos allí. Yo les había puesto que era 1 hora y que después se conectaran al encuentro. Pues yo sé que en este momento veo ahí algunos. Me imagino que terminada esta charla se irán pero ya mi clase se suponía que termina a las 8. Bueno, de todas maneras, fue tan interesante que yo tampoco pude sustraerme, y le agradezco mucho a la profesora, muy amable, realmente muy interesante la charla. Muchas gracias por la invitación. Profesor Alfredo, a ustedes por invitarme, muchas gracias, y nada, esperemos que pronto no sea solo virtual, sino más bien en el aula de clase, que ya he tenido la oportunidad de hacerlo. Listo. Buenas noches. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Cuídense mucho. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias por el espacio que nos brindaste. Buenas noches. Una información bastante valiosa para nosotros, y más que todo que estamos apenas iniciando, entonces pues es de mucho interés para nosotros, para tenerlo en cuenta en futuras construcciones que lleguemos a realizar, o proyectos que tengamos. Claro que sí. En pie. Claro que sí. Muchísimas gracias por este espacio. Con mucho gusto. Cualquier cosa ya saben con el profe Sergio. Listo. Profe Sergio, gracias. Les comparto después los documentos de la profe Liliana del consejo. Sí, yo te los mando ahora. Vale, profe, muchas gracias. Gracias.